la clasificación de los polígonos hoy día. ¿Qué va a ser estamos viendo ángulos en cuadriláteros y en triángulos, o en triángulos y en cuadriláteros, pero hoy día vamos a ver una cosa que es importante, que clasificar los polígonos y los polígonos para que los conozcamos bien, que haya una muy buena recepción de este trabajo y para que aprendan mucho mejor a reconocer cada uno de estos. Entonces, objetivo de esta clase, reconocer los tipos de polígonos. Reconocer los tipos de polígonos o la clasificación de polígonos. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya, Gamaliel, estás listo? ¿Entraste o no, todavía no entraste, Gamaliel? Ya, ok, ya te vi. Muy bien. Presente. Clasificación de polígonos. Reflejar lo mejor de nuestro mundo y de quienes nos acompañan mejora nuestra propia imagen. Solo nos queda entonces cuidar por quién nos hacemos acompañar. Recordemos que hay un dicho que es muy antiguo, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Tengan cuidado entonces. Por otro lado, los muchachos, los jóvenes, los niños de hoy nos dicen, si nosotros conversamos con gente que no conocemos, ¿cómo nos vamos a hacer de gente conocida y nos vamos a hacer de amigos? Si nos hablamos con extraños, Sí, ¿cómo nos hacemos de amigos? es raro eso. ¿Ah? ¿Qué dijo? Es raro eso. Pero la mayoría de las veces son los hijos de los amigos de los papás, Claro, pues. terminamos haciéndonos de amigos de los hijos de los padres. Pero a veces, cuando uno va creciendo, va buscando los amigos. A la edad de ustedes empieza como a hacer una selección. Y nos vamos haciendo amigos de los compañeros de curso, de los amigos del barrio, aunque los papás de repente digan, cuidado, ten cuidado con este. O como decía el Felipe Abello, cuidado que en la esquina están regalando droga. En ninguna parte regalan droga. Simplemente uno tiene que aprender a cuidarse y aprender a distinguir las amistades. Este es un mensaje de este día, o sea, reflejar lo mejor de nuestro mundo y de quienes nos acompañan. Esto mejora nuestra imagen, nuestra propia imagen. Solo nos queda entonces cuidar por quién nos hacemos acompañar. ¿Ya? Hay que cuidar las amistades, simplemente tenemos que ir conociendo a la gente antes de cualquier cosa. ¿Qué es lo que son los polígonos? Aquí tenemos una cantidad de polígonos que no se ven los nombres, pero que después los vamos a ir descubriendo. ¿Qué es un polígono? Polígono es un tipo particular de figuras planas. Su clasificación y característica o los elementos notables para cada grupo de polígonos es el tema que tiene que ver con este objetivo. También la medida de líneas poligonales, superficies encerradas por ellas. Este maravilloso tema nos da herramientas para aplicaciones a todo ámbito tecnológico que define nuestra sociedad. Distribución eficiente de superficies, distribución eficiente de espacio, fortaleza de estructura e ilimitados objetivos del acontecer humano. Nosotros habitualmente no nos fijamos en que la estructura de los edificios, de las casas, de todo, tiene que ver con la geometría. Y la geometría es una parte de las matemáticas. Entonces, algunos dirán, ¿qué tiene que ver la geometría con las matemáticas? Es que los elementos geométricos utilizan mediciones, y las mediciones son numéricas. ¿Ya? Y entonces, el enlace es inmediato. Las mediciones tienen que ver con lo que es numérico, y eso es aritmética. Y la aritmética y la geometría son parte de las ciencias de las matemáticas. Algunos me dirán, ¿pero cómo ciencias? Sí,
las matemáticas son una ciencia. O sea, hay doctores en matemáticas que son prácticamente los que la llevan en todo el mundo. Y no olvidar que hasta los presidentes, todos los reyes en el mundo, los emperadores, los talibanes, todos en algún momento de la vida estudiaron matemáticas. Todos estudiaron matemáticas. Para llegar a lo que se quiera, vas a tener que pasar por la asignatura de matemáticas, que es la ciencia del ejercicio aritmético, el ejercicio geométrico, el ejercicio algebraico, el ejercicio de todo, la trigonometría, del cálculo integral, todo eso, del espacio y de todas las cosas, y todo está en base a las figuras y los conceptos. Por eso que es importante estudiar matemáticas, porque para lo que vayas a estudiar vas a tener que pasar por la asignatura de matemáticas. Y de hecho, todos ustedes tienen 6 horas de matemáticas. De primero, segundo, tienen 8 horas de lenguaje. Y cuarto también, tercero y cuarto también tienen 8 horas de lenguaje, 6 horas de matemáticas. Y ustedes, quinto y sexto, 6 horas de matemáticas. Séptimo y octavo, 6 horas de matemáticas. Y de primero medio a cuarto medio tienen 6 horas y algunos tienen 2 más en los talleres que corresponden a matemáticas. Los que son científicos tienen 2 horas más. Entonces tienen 8 horas de matemáticas. Entonces todo el espectro de la educación pasa por las matemáticas y el lenguaje. El lenguaje, porque nuestra lengua madre, ¿ya? Estudiar antes se le llamaba castellano, hoy día se le llama lenguaje y literatura. ¿Cuáles son los conocimientos previos de todo esto? Conceptos primitivos, líneas rectas, planos, ángulos, medidas y tipos, rectas, paralelas, secantes, ángulos formados, ejercicios. Estos son los conocimientos que tenemos que tener. Y ustedes ya tienen estos conocimientos previos. Por ejemplo, las líneas. ¿Saben cuáles son las líneas? Las rectas. ¿Cuáles son las rectas? El plano, ¿qué es lo que es un plano? Donde uno dibuja, donde uno escribe, todo eso es un plano. Los ángulos, ya hemos conocido los ángulos bastante, los tipos de ángulos. Las medidas, también conocemos de medidas. Y los tipos de medidas. Tenemos medidas de longitud, medidas de peso y medidas de capacidad. ¿Cuáles son las medidas de capacidad? Si alguien se recuerda. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que son las medidas de capacidad? En primero y en segundo tienen que haberse los pasados. ¿Saben cuáles son las medidas de capacidad? Los líquidos. De peso, las cosas que se pesan, valga la redundancia. Y de longitud, los largos. La medida que se mide con una regla, con un metro lineal, con una wincha de medir, todo eso. Entonces hay 3 tipos de medidas, de mediciones. De capacidad, de masa y de longitud. Las de masa es de peso. Las de capacidad son los líquidos o litros. Y las de longitud son las que se miden en metros, centímetros, milímetros. Los tipos de rectas también, las rectas paralelas, las rectas secantes. Las rectas secantes se dividen en 2. Perpendiculares y oblicuas. También lo vimos.
o lo hemos visto. Si no, tendríamos que pegarle una repasada después, más adelante, para que aquellos que no se acuerdan. El contenido de esto es la clasificación de los polígonos. Si alcanzamos, vamos a ver perímetro y área, pero esto lo vamos a ver en el proyecto de septiembre, perímetros y áreas, porque tiene que ver con medición. Círculos, triángulos, cuadriláteros, lo que estamos viendo, tipos y elementos de los círculos, la circunferencia, elementos y propiedades de triángulos y cuadriláteros. Entonces, todo lo que tenemos lo podemos encontrar también en todos estos videos que están disponibles. Geometría, polígono y clasificación. Geometría, perímetro y áreas de círculos, triángulos y cuadriláteros. Geometría, círculo y circunferencia, tipos y elementos. Geometría, triángulo, elementos y propiedades. Geometría, cuadriláteros, elementos y propiedades. Todo esto, o sea, si ustedes quisieran verlo, lo encuentran en estas páginas. Geometría, polígonos y clasificación. Si ustedes van y googlean todo esto, pueden encontrar todas estas cosas para ir aprendiendo más, los que les guste la idea de aprender. Yo sé que no todos tienen la imagen del aprendizaje. Se sugiere la visualización de los videos por parte de los estudiantes previo al encuentro, de tal manera que sean punto de partida para desarrollar una dinámica participativa en la que se use eficientemente el tiempo para fortalecer el lenguaje matemático y desarrollar destreza en las operaciones. Así como también tenemos un lenguaje matemático, también tenemos lenguaje algebraico. Tenemos algunos de los tipos de polígonos, la clasificación de los polígonos. Según el número de lados, los polígonos se clasifican en triángulos, 3 lados, cuadriláteros, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octágono, 8 lados, eneágono, también se puede leer como nonágono, también se puede leer así, pero el nombre es eneágono, 9 lados, decágono, 10 lados, endecágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados. Tarea para el portafolio. Tarea para el portafolio. Escuchen y háganlo. Investigar nombre y figura. Profe, ¿cuál de todas esa era tarea para el portafolio? Yo le voy a dar, ahora te lo estoy dando para que todos lo anoten. Tienen que incluir en el portafolio, porque la Francesca estuvo viendo el portafolio y dijo, las 4 páginas es lo único que tenemos que hacer del portafolio. Bueno, le incluyó un trabajo. Ya, necesito el nombre y la figura de un polígono de 20 lados. ¿Ya? ¿Alguien lo entendió? Por favor, respuestas quiero inmediatamente. Para el portafolio. Profe, ¿lo puede repetir? Sí, lo entendí. ¿Ya? Para el portafolio, nombre y figura, o sea, el dibujo de un polígono de 20 lados. Ignacia, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya, entonces, ¿cuál es la tarea que va a ir incluida? Entonces, el nombre, tenemos aquí el endecágono de 11 lados y el dodecágono de 12 lados. El tridecágono de 13 lados y así. Todos tienen su nombre. Quiero que me hagan entonces la figura y el nombre del polígono de 20 lados. Ahora, si ustedes fueran mucho más así, y preguntarse hasta dónde pueden llegar los polígonos, de cuántos lados,
hay polígonos hasta de 100 lados, por si acaso. No es nada extraño, porque los matemáticos y doctores de las matemáticas y los estudiosos de las matemáticas encontraron que se pueden hacer figuras de muchos lados, pero yo les pido a un nivel de quinto y sexto, ya los de quinto ya lo hicieron, y al sexto le estoy pidiendo el mismo, así de fácil. Figura o dibujo y nombre de un polígono de 20 lados. ¿Estamos claros? Anotamos. Listo. Estudiaremos de manera particular la clasificación de los triángulos y de los cuadriláteros, que son dos de las familias de polígonos de gran utilidad y aplicación en diversas áreas. ¿Se acuerdan que estábamos viendo los ángulos en triángulos y los ángulos en cuadriláteros? Pero para eso tenemos que repasar esto. Entonces, estuvimos repasándolo, los vimos en profundidad, pero hoy día los vamos a volver a pasar porque aquí te lo dice. Te dieron a conocer todos los nombres hasta de 12 lados. Recordemos que los polígonos o las figuras geométricas, porque estas son puras figuras geométricas, figuras. Todavía no hemos pasado en séptimo y octavo, vamos a pasar a los poliedros. ¿Ya? Cuerpos geométricos, ya en cuarto lo habíamos visto y las redes, cómo se arman, pero triángulos, o sea, las pirámides, los prismas básicos. Pero no hemos visto en profundidad, por ejemplo, el octaedro. Nunca lo hemos hecho aquí en este colegio. Yo lo he hecho en otros colegios, el octaedro. El tetraedro. Son poliedros que están basados en las figuras. Esos son 3D. Estos son todos 2D. Largo y ancho. Los polígonos son 2D y los poliedros son 3D. Tienen volumen. Y estos tienen largo y ancho, 2D, nada más, 2 dimensiones. Vamos a ver la clasificación de los triángulos. Todos ya lo sabemos. Triángulo escaleno, Gamaliel, triángulo escaleno. La característica del triángulo escaleno. El triángulo escaleno es que los 3 lados no los son iguales. Que no son iguales, son diferentes, 3 lados diferentes. El isósceles, ¿alguien se lo sabe, se acuerdan? Sí. El Gamaliel, dime. Que tiene 2 lados iguales y uno no. 2 lados iguales y uno diferente. ¿Y el equilátero? Tiene los 3 lados iguales. 3 lados iguales, ¿ven? Ahí está. De 60 grados. Según sus ángulos, también tienen nombre acutángulo, 3 ángulos agudos, obtusángulo, un ángulo obtuso, el más grande, y triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto en el interior. Con esto ponemos fin a nuestro trabajo de hoy. Vamos al trabajo con libro. Vamos a finalizar entonces para conectarnos de nuevo. René, ¿escuchaste el trabajo que hay que hacer? ¿Lo alcanzaste a anotar? René, antes de ir, No lo alcanzo a notar. hay que buscar el nombre y la figura de un polígono de 20 lados. ¿Ya? Esa es la tarea para todos los que están acá y hasta los que se fueron, también para todos. Ya. Bien, nos vemos en un segundo. Unos segundos nos volvemos a conectar para el trabajo con el libro que estamos en las páginas